justo pues conecta, digamos, con estas realidades locales y dinámicas globales. Y es por eso que creemos también que los ayuntamientos tenemos y tienen un papel clave en su promoción. Que justo ofrece un espacio para aterrizar en una realidad cercana a los conceptos que a menudo citamos, pero que a veces son difíciles de concretar, ¿no? Como la interdependencia o la corresponsabilidad. Y es en este aterrizaje que los gobiernos locales creemos que tenemos muchas cosas a aportar y en diferentes direcciones, ¿no? Por un lado, dando a conocer y sensibilizar a nuestra ciudadanía para extender la opción del comercio justo. Aún así también una necesaria tarea de información y concienciación que regule de forma más efectiva si se hace desde la proximidad y de la mano con otros agentes educativos y otras entidades también del territorio. También desde el lado del como comprador y contratante, la administración local puede y tiene que dar ejemplo y contribuir a expandir el comercio justo. Los últimos años se han hecho avances en la compra pública, pero no están suficientemente consolidados, hay que reconocerlo, y aún quedan muchos obstáculos para superar en este ámbito. Finalmente, los ayuntamientos actuamos y actúan como dinamizadores y articuladores del tejido económico local. Y es en este rol donde también podemos ayudar a extender la opción del comercio justo a productores locales, a comercios de proximidad y a otros actores implicados, ¿no? Por otro lado, hay también mucho margen de actuación desde la política pública local y la Agenda 2030 que hoy tenemos como reto representa realmente una oportunidad para avanzar. Muchos ayuntamientos tienen en marcha procesos de localización de la Agenda 2030 y en ellos deben incluir también los impactos exteriores de las políticas. El comercio justo nos permite trabajar precisamente estos vínculos desde una perspectiva de coherencia de políticas para crear realmente un gran desarrollo sostenible en sectores como la alimentación. En este sentido, el trabajo conjunto que llevamos a cabo desde las áreas de los gobiernos locales entendemos que es clave y en la provincia de Barcelona tenemos ejemplos de ayuntamientos que ya han empezado a trabajar en esta línea, estableciendo alianzas entre las áreas de cooperación al desarrollo, medio ambiente y desarrollo económico local. Y es desde la política de cooperación al desarrollo donde podemos dar un impulso y el contacto con las entidades especializadas a ampliarse en actuaciones que también puedan afectar a otras áreas. Conviene pues establecer alianzas para tener un impacto real y situar el comercio justo como parte necesaria de un modelo económico alternativo que se abre paso. Finalmente, y no quisiera alargarme, pues mi intervención es sencillamente protocolaria de 3 minutos, pero destacar que desde la Diputación de Barcelona tenemos una larga trayectoria de impulso a las iniciativas locales de promoción de comercio justo y que como administración local de segundo nivel promovemos el trabajo en red y el intercambio de experiencias y ofrecemos apoyo económico y técnico a los ayuntamientos de la provincia. Y es este apoyo que se presta de forma directa y también indirectamente a través de las entidades del sector con iniciativas como la que está la Cordi que nos convoca hoy. Sin más, espero realmente que esta sesión sea muy enriquecedora e inspiradora para todos nosotros y que nos abra nuevas posibilidades de acción del futuro. Y volveros a daros las gracias por la invitación y espero que sea una jornada y unas sesiones muy, muy intensas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Montseny. Para ir un poco así rápido, le voy a pasar la palabra a Rosa Guinot, que es la presidenta de la Cordi, de la Coordinadora de Comercio Justo y Finanzas Éticas Catalana, y también es socia fundadora y ahora directora de compras de Alternativa 3, que bueno, ya nos explicará mejor Rosa, pero... Hola. Bueno, os doy la bienvenida en nombre de todas las entidades que formamos la Cordi, que organiza este encuentro de buenas prácticas municipales y que creo que va a ser muy provechoso para todos y todas las que estamos aquí hoy. Bueno, yo presentaré la Cordi. La Cordi la componemos 5 entidades de la economía transformadora que trabajamos por la justicia global desde los ámbitos del comercio justo, de las finanzas éticas y de la economía solidaria. Estas entidades somos SETEN Cataluña, que trabaja sobre todo principalmente campañas de denuncia, la FEDS, que trabaja por dar a conocer y divulgar las finanzas éticas a nivel de Cataluña, la Xarxa de Economía Solidaria
y en Comercio Justo trabajando en Intermón Oxfam y Alternativa 3. Somos una alternativa al sistema económico actual que solo busca el beneficio económico, y nosotros defendemos que la economía, para ser sostenible, tiene que basarse en 3 pilares. Uno sería el respeto a los derechos humanos, laborales y sociales. Otro, basarse en las relaciones comerciales justas, transparentes y duraderas. Y por último, respetar el medio ambiente en toda la cadena de producción del producto hasta la comercialización de este producto. Creemos que el cambio debe realizarse conjuntamente y al mismo tiempo, paralelamente, desde las entidades de economía social, desde el mundo empresarial y desde la administración pública. Desde estos 3 ámbitos debemos trabajar conjuntamente para poder hacer un cambio real al sistema económico actual. Por eso todas nuestras actividades de la Cordi se centran en un consumo responsable y consciente como una herramienta de cambio social. Realizamos también campañas en las que pedimos unos cambios sustanciales en las empresas y en las políticas actuales. Como podemos ver en nuestras campañas que tenemos de Ciudades por el Comercio Justo y la charcha de Café Ciudad, que hemos tenido la suerte, como ha dicho antes el señor Toni Monsí, de apoyar, siempre tener el respaldo de la Diputación de Barcelona y actualmente también de la Agencia Catalana para poder tirar adelante con estas campañas. Y también desde los municipios que trabajan en Ciudades por el Comercio Justo tenemos ejemplos también de buenas prácticas y estamos trabajando por que realmente esto se pueda extender más a nivel de toda Cataluña, porque realmente estos cambios sean más habituales, más del día a día, que realmente todos los ayuntamientos tengan esta opción de poder elegir en sus compras públicas unos respetos más a la vida, a los derechos humanos, y que sean el primer ejemplo de que no solamente lo económico es lo que tiene que priorizar para elegir a proveedores o acciones que pueda hacer el ayuntamiento, sino que se vea mucho más todo el global del cambio que necesitamos hacer a nivel social y a nivel político para que realmente podamos tener una economía sostenible. Bueno, hoy tenemos la suerte de poder escuchar 2 buenos ejemplos de estas prácticas, como son la ciudad de Malmö en Suiza y la ciudad de Madrid, que está dentro del proyecto también de Ciudades por el Comercio Justo, y yo encantada de escucharles y de compartir estos momentos con ellas y que puedan explicarnos su experiencia. Gracias, Rosa. Sí, como bien habéis dicho, desde la Cordi estamos muy contentos de poder estar aquí. Simplemente también mencionar que antes se me ha olvidado decir que también esta reunión de hoy es posible gracias al apoyo de la Diputación de Barcelona y también de la Agencia de Cooperación Catalana, que habíamos invitado y van a participar, pero por problemas de agenda no han podido estar aquí. Simplemente también recordar ese reconocimiento y agradecimiento al apoyo que nos dan a nosotros y al comercio justo. Entonces, ahora voy a dar la palabra a Alice Sinigaglia, que tiene más de 10 años de experiencia en políticas e iniciativas nacionales de la Unión Europea en campo de contratación pública, el comercio o la cooperación al desarrollo. Y además, Alice trabaja en la Fair Trade Advocacy Office en Bruselas, donde hacen incidencia política para promover el comercio justo y también la contratación pública sostenible. Alice en especial trabaja sobre todo también en el tema de promover la Agenda 2030, que creo que también puede contribuir a la jornada de hoy. Entonces, adelante, Alice. Muchas gracias.
Thank you very much for the invitation to today's event, and happy to see you all online, even if it would be nicer to see you physically in Barcelona. Yes, as already mentioned by Anna, I have a background in international economics, and since my studies, I've been interested on how trade can be a tool to achieve not only economic growth, but also social and environmental objectives, and in particular on what can be the role of civil society in contributing to a fairer economy and more sustainable economy. And that's why since 2015, I've been cooperating with the Fair Trade movement, in particular on how we can support local actions that can promote a fairer and more sustainable society and trade. So this is the main interest of my studies and my work. And as already mentioned in the previous presentation, Fair Trade is a trading partnership that try to promote greater equity in international trade, and the Fair Trade Advocacy Office in Brussels that I work with is a joint initiative of the main fair trade actors, in particular Fair Trade International and the World Fair Trade Organization and World Fair Trade Organization Europe. And it also works in partnership with the Fair Trade Town campaign and the Fair Trade Symposium as well. So the fact of being in Brussels allows the office to have regular exchanges on new policies with the European Parliament and the European Commission, but also to work as a hub, as a platform that can also facilitate the knowledge sharing, exchanges of good practices, and capacity building opportunities for fair trade actors, but also all the other stakeholders that are committed to fair trade, including, of course, towns. And as it was said, I've been focusing in particular on how fair trade, as it was said also in the previous presentations, can be a tool to achieve the Sustainable Development Goals and the 2030 Agenda. And here you can find some presentations that are available also on our website, resources, publications, and presentations, where you can find also further examples on how municipalities and other local actors y otros actores locales han utilizado la cooperación con el comercio achieve sustainable development at local level, or more to have a sustainable impact also in the global south, in particular through public procurement policies, but also awareness raising initiatives, decentralized cooperation projects, and other tools that are available for local fair trade actors, and that can be a very important way to achieve a greater equity in international trade. So, of course, since the time is limited, I just prefer to list some of the publications where you can, of course, find more information on all the activities that we have. And as you understand from the introduction, this is a very long-standing partnership that we are having with fair trade towns and local actors, because, of course, the cities are and towns are hubs of ideas, of culture, of trade, and they are also the closest institutions to citizens, so they can, as it was said before, they can play a vital role in the promotion of human rights, and also to raise awareness, to engage citizens in the debate of fair trade. But what we have seen so far while working with fair trade actors at local level is that sometimes there is a lack of capacity, a lack of resources and experiences, sometimes also at funding on how to implement fair trade projects at local level, and how you can promote a fairer economy at local level. And that's why we see that it's very important and very useful for local actors to
to join forces, of course, to share campaign material and publications and resources, but also to have opportunities to exchange, to meet other local authorities, and to build the capacity to create projects and policies in support of fair trade and sustainable developments. So, of course, these are all advantages that we want to promote through the Fair Trade Town campaign, this international campaign, which involves so far about 2,000 towns across the globe. So it's a global initiative. And all the fair trade towns have the chance to work together in the promotion of a more sustainable future. And of course, this is through some concrete commitments to establish a local fair trade steering committee, a local council also resolution on fair trade, and the commitment also to work in communication campaigns and also work with local actors to ensure the availability of fair trade products at the local level. So these are a few of the key criteria that are, of course, used by fair trade towns to promote fair trade at local level. But of course, these are a bit starting points. And since the campaign is while the campaign is continuing, of course, there are fair trade towns that are going further on their commitment to fair trade, and it's what I would like to briefly mention, just to show also how joining an international campaign like the Fair Trade Town campaign can give municipalities new ideas and new tools to be innovative in terms of projects and policies in support of a more sustainable future. This is a map of all the towns that are nowadays fair trade towns. So we have about 2,000 towns, mainly in Europe, but as you see, there are also new towns in other continents. So this is also an opportunity to create also new partnerships across the globe. And according to the experience of the fair trade towns, joining the campaign has been helpful for engaging civil society organizations, schools, universities, and other local stakeholders, and also raise awareness on a new model of growth, as it has been said before, to citizens, and engage citizens in sustainable consumption patterns. Of course, it also helped some cities to have more visibility and to start new partnerships. And as I said before, they also improved their capacity to plan, implement, and monitor innovative policies and projects, thanks to the exchange with others and with learning opportunities that the campaign can offer to them. What are in particular some opportunities that fair trade towns can seize? As I said before, public procurement can be for sure an important tool to be used by municipalities to promote fair trade. And on this, you can find actually on our website more details on some initiatives. Some of them will be presented later on today, but some ways for municipalities to use public procurement as a strategic tool, not only to promote more sustainable consumption, but also to achieve broader social and economic objectives. Of course, as it's the focus of today, local food policies are also an important tool for fair trade towns to promote fair trade. And the growth of other campaigns of the fair trade movement, in particular the fair trade school campaign and the fair trade universities campaigns, are also ways for fair trade towns to partner up with educational institutions and raise awareness on sustainable development. What are also the advantages of joining the campaign is
the possibility for the towns to benefit from videos, posters, publications, and campaign material that has been developed during the last years by the fair trade actors. And of course, as I said, also publication and the learning opportunities. In particular, every year there is also an international fair trade town conference that this year will take place in a few weeks, as we will see later on in the presentation. And this is, of course, also a networking opportunity to build a new partnership. Since time is limited, I would like just to go through a few good practices that are not presented today and can show a bit how the Fair Trade Town campaign has helped some cities to be innovative and to go further in the promotion of sustainable development. Like this is the example of Dortmund, which has more than 100 schools that are Fair Trade certified. And this is, of course, a big achievement, but also received the support of the German Fair Trade Town campaign. In Lyon, they managed to have a label for the fair trade restaurants, but is also, of course, relevant for the topic of today. And of course, with the support also of the Fair Trade Town campaign. And in Bruges, in Belgium, the municipality also managed to have a fair trade chocolate bar of the municipality by facilitating cooperations between local companies in Bruges, a very well-known city for chocolate, and fair trade producers in the global south. So this is just to give you an example on how much farther fair trade towns can go, starting from the 5 commitments that I mentioned before, how many other opportunities joining a global movement on fair trade can provide to local authorities. Of course, since we are here today, I also wanted to mention some concrete opportunities already that those that are here can join in the upcoming weeks and also year to better know what the campaign is about and how it works to be a fair trade town. And in particular, I would like to mention the International Fair Trade Town conference of this year, but for the first time will be online. So even those that are not able to travel can already register. It's in 1 month. It's on the 18th, 20th of November. And it's a good opportunity for all of you to see how other towns are promoting fair trade at the local level. And we are already in next year the 3rd edition also of the EU Cities for Fair and Ethical Trade Award. That is also an opportunity for municipality to show what they are doing to promote fair and ethical trade award. The next edition is expected next year. So of course, this is also an important occasion for you to give visibility to your work and learn from other experiences. Of course, in a few minutes, it's difficult to explain all the experience that we gathered in 6 years on this topic and in working with different municipalities. And perhaps the best way to learn about what the campaign is about, is to listen to the speakers coming from the cities. And I'm very happy to give the floor to the different municipalities that will speak today. And happy as well to share my email address, where if you have any troubles in finding publication or you have any questions on what I mentioned today, I'm very happy to catch up also later on. So thank you again for the invitation, and I hope this presentation can give you more insights and make you willing to join us in this campaign, this global campaign. So thank you very much. Thank you, Alex. Gracias, Alice. Luego en la parte al final haremos más turno abierto de preguntas, de comentarios. Sí que simplemente mencionar muy brevemente que Alice mencionaba el caso de Brujas, que tienen su chocolate propio
Aquí en Cataluña tenemos el caso de la red Café Ciudad, que son 11 municipios que tienen su propio café muy similar. Entonces veo que aquí hay algún miembro de la red, quizás después nos puede contar un poquito más. Así que nada, pasamos a la siguiente ponencia. Ahora le vamos a pedir a Olof Kallgarn y Luis Dahl, que son los coordinadores de Malmö de la oficina de la Ciudad por el Comercio Justo, que nos van a hacer una presentación conjunta. Están ahí ahora mismo, están en otra ciudad también celebrando el comercio justo. Y simplemente, por ejemplo, mencionar que Luis es una chef orgánica que ha hecho muchas experiencias de ponencias y además de cook-alongs, que es como que vas cocinando y hablando al mismo tiempo sobre comida con un impacto climático positivo, creo. Ahora nos explicará más seguramente, pero claro, como esta semana, no sé si lo hemos mencionado, es la semana de alimentación sostenible en Barcelona, que tiene la capitalidad mundial por la alimentación sostenible, es por eso que estamos haciendo esta conexión entre el comercio justo y la alimentación sostenible. En todo caso, Olof y Luis, please go ahead. Okay, thank you so much. Let's see here. We're gonna share our screen, and this is gonna share this screen. Yes. Okay. Okay. This works for everyone? Yes, all nodding heads. Yes, thank Thumbs you. up. Thank you. Great. All right. Okay. So yes, my name is Olof Kallgarn, and I'm one of two coordinators here in the city of Malmö for the Fair Trade City. And with me, do I have Luis? Hi, nice to see you all. We are actually not in Malmö today. We are in Gothenburg. So we are visiting our colleagues here in Gothenburg. That is also a fair trade city. Yeah. Yep. And just going to give you a short introduction about Malmö. Maybe some of you have visited. We are situated in the south of Sweden, 20 minutes from Copenhagen. Yeah. You can write in the chat if you've been to Malmö. Yeah. And what you did. Yeah. So if you haven't been there yet, we welcome you, of course. This is what you will see. It's a very nice place situated by the sea. We have the big tower that is the most famous silhouette of Malmö. We have the harbor that is well-known place for sustainability. We have lots of bikes, lots of bicycle roads in Malmö, lots of parks, and we also have Zlatan. Or he doesn't live there anymore, but he's the most famous person from Malmö. Yes, he's our primary expert. Yeah, exactly. Yeah. So about Malmö in general, it's the third largest town in Sweden. We have 348 inhabitants, and we are growing very fast. It's Sweden's fastest growing city. The population is quite young. 48% is under 35 years old. We have a university, so many of the people living in Malmö are students. It's also a very international town. We have 184 different nationalities. So if you are visiting Malmö, you will probably hear a lot of different languages speaking while you are there. Maybe some Catalan even. Yeah, maybe. And within the municipal organization, we are 27,000 employees, and we have over 400 different professions. Yeah, so what we are here to talk about is the food.
And it's quite unique, both in Sweden, but of course also in Malmö. In Sweden, we have tax-financed school food for everyone from 1 year up till you are 18. And we are one of 3 countries in the world. It's Finland and I think it is South Korea as well. You can also write in the chat again if you know if more. I'm wrong. Yes. I don't know. It's only one of 3 countries. Every day in Malmö, we serve 60,000 lunches that are cooked and served. And that is in preschools, in schools, and in elderly care. And this food is nutritionally correct. So it's very, very good food. Yeah. Okay. Yes, and we are a fair trade city since 2006. So as of now, we are legally allowed to drive a moped because that's what you're allowed in Sweden when you're 15 years old. So as you all know, Alice said something about this as well, that at least in order to be a fair trade city in Sweden, that's what we call it. I know it's a fair trade town internationally, but here it's a fair trade city. Anyways, we have to every year continually increase either like the percentage of, for example, coffee, we have to increase that, or we have to, you know, extend to a new category, like for example, spices or something like that we take on. We also need to give 4 events per year to inform about the fact that we are a fair trade city to the citizens of Malmö. We need to have collaborations with cafes or restaurants, and we need to have a steering committee, and that needs to be, you know, it needs to be a wide representation of society. So it needs to be us as civil servants. It needs to be politicians. It needs to be NGOs. It needs to be companies. It needs to be also what's it called? You know, CSOs, right? Well, sort of the same as an NGO. Okay, and there must be a city-decided steering document that sets the goal towards an ethical certification, right? So we have to have a political decision that, you know, we shall purchase ethically certified products. So that's the requirements here in Sweden, at least, to become a fair trade city, and has been really cornerstone, of course, for us to reach the goals we have reached. Yes, this is our steering committee, and this is how happy we were when we won the prize for the EU Cities for Fair and Ethical Trade Award, like Alice spoke about as well. So we won it last year. We applied twice, and the second time was a win. So we'll tell you a bit more about that. Now the focus is food, and we have a food policy here in Malmö. A new one is being developed, but this one has really sort of set the direction for many years. And regarding sustainability, you can say that it relies on 3 legs. And so it says that we must purchase ethically certified when available. This food should be climate smart, and the food should be 100% organic. So this is what we have been working with the last couple of years to lower the carbon emissions from from the food served and bought by Malmö. And as you can see, we have it's going in the right direction. By now, we have lowered it with 30%. So we are on a good way towards the goal, that is to reduce it with 40%. Yeah. And also the food should be organic. And as you can see, this is also, we are going towards the goal. We are not there yet that we have 100%, but today we have 70% of all the food
served and bought in Malmö is organic. Yes. And then perhaps the main course for today is the story about 0.5% to 99% ethical coffee. This is what we were invited to speak about mostly. So we'll try to share this story. Hemos intentado compartir esta historia. Luis y yo llevamos trabajando en este proyecto 4. We are a fair trade city since 2006. So we've tried to speak to a lot of people to really get the whole story here. So yes, in 2006, we had 0.45% ethically certified coffee. It was quite rare in general. And the year after, a new local newspaper published a ridiculing article saying, "Oh my God, you're a fair trade city and you have 2% fair trade coffee. That's ridiculous." But then the next year we went up to 22.6%, and then it has increased ever since then. And it took us 12 years to reach the final goal, you can say, of 99%. We don't think we can really reach 100% because there's always some specialty coffee, you know, with special needs, caffeine free, what have you. Some steps here along the way to, like, how did we make it happen? So first of all, in 2006, what the people that worked then tell us is that we had a unique combination of engaged politicians and civil servants. And that's probably not necessarily something you can order, you know, it just happens perhaps, or you can at least work on finding everyone to, you know, to find who is engaged from different sectors in the city. Also, the city was new and fresh. We are the first in Sweden, and that's always something Malmö likes to be. We like to be first every time, and we managed to be first with being a fair trade city. So, and I think that has a, you know, it's quite important because when it's new and fresh and modern, you know, it really helps. Moving on, we have the social factor, or sort of the, you know, you talk about the carrot and the whip, right? So we have both this sort of follow-up that sort of serves as perhaps the whip of you know, so let me reframe. Each board in Malmö, they had a sustainability coordinator. So it was someone who was responsible for the development, for increasing the percentage of the coffee. Also, you had politicians of the boards, of course, which felt responsibility. So there was each year there was a follow-up. How are you doing? Is it green, yellow, or red? We had this traffic light system, right? So it was quite clear. No, you haven't reached the goal here. So, and it was clear responsibility for the politicians and the sustainability coordinator to make it happen. Also a pretty big thing. Actually, we were able to get cheaper fair trade coffee than the favorite coffee of everyone in Malmö. Everyone loves Skånerost. But then we managed to get a cheaper fair trade coffee, which obviously helps because price is also always a factor. Although everyone wasn't happy, someone was very non-happy. But then this happened, and the Zoegas came out with a fair trade coffee, and we could make everyone happy pretty much. This took some time, you know, this was in 2014, but it was quite important. And then, you know, based on this, we saw that we went up. Right now, we're at around 80% ethically certified. So to get to the last sort of 99%, we did statistical love bombing. And this was basically, we could look in Excel, so who orders non-fair trade coffee?
And then we said, hey everyone, have you tried this wonderful new fair trade coffee from your favorite brand, Zoegas? We love you very much for being open-minded and trying this and loving coffee just as much as we, something along those lines. So just an offer to try this new fair trade coffee. Okay, and then in 2018, basically all of the coffee is ethically certified. So to be detailed here, that includes also Rainforest Alliance and UTZ, not only fair trade, but 95% of the coffee is produced in accordance with the fair trade guidelines. And I would say that basically from now on, you could say it's pretty self-sustaining because the market is so mature. There's so much of this coffee, we don't really have to push this anymore. I'm gonna check my time. I have 2 minutes left according to my clock. Okay, so this is just a summary again, how it looked. It took 12 years. What do we do next? Yes, we have a lot of work to do with other things. We have tea, we have bananas, we have chocolate and cacao. And we also have the thing that we work on right now mostly, namely ethical batteries for electric vehicles. Sorry, this is in the wrong order. I'm going to say this. So basically, yeah, we won this award, the EU Cities for Fair and Ethical Trade Award, and the prize for winning is that we get to develop a project, and our project suggestion was that we want to be able to make a fair climate transition. Basically, can we purchase an ethical car battery or a battery for an electric bike? That's what we're working on now. Also something quite big is that we're trying to combine sort of local social sustainability with global. So for this catering tender, so when we purchase fika for an event, we have to go via a certain number of companies. And one of those companies is Jalla Trappan. So it's a local women's cooperative. And the contracts made it so that one of the companies had to be sort of a social company in order to really give them a place in the tender. They don't always have such an easy time perhaps to find rooms and collaborations with the municipality. Okay, yes, just a conclusion. And basically, you know, gather your forces. Who is engaged? There's a tool which I love to use called Spectrum of Allies. You can map out who is your passive ally, who is your active ally, who is neutral, who is your passive opponent, who is your active opponent. And then your goal is to shift from one step all the time. So just a tool to use when to gather your allies. And keep in mind, you know, these things, people have these, we have the traditions, we have our tastes, we have the favorites for a special certain coffee, for example, Zoegas. So you have to connect it to other issues. You have to make it easy to do the right thing. And I'm sure you all know this, but it's quite clear to us when we look back, you know, it's a combination of culture and structure. You have to set up systems, but you also have to have the engaged people who really care about this. And we say thank you so much. Thank you. Okay, and we're open for questions now, I think, or thank you for the thumbs up. Thank you, Olof. If you don't mind, maybe we can finish the final presentation by Carmen, and then we do the questions at the end. Okay. I have so many questions, but I will try and contain myself. But yeah, Carmen, I will now give the floor to Carmen Rebollo Sánchez. Carmen is, perdón, voy a hablar en castellano. Voy a darle la palabra a Carmen Rebollo Sánchez, que es desde el 2015 la directora general del Instituto Municipal del Consumo
del Ayuntamiento de Madrid y que es el órgano que tiene atribuido la competencia de fomento del consumo responsable y el comercio justo. Entonces, ellos son desde 2011 una ciudad por el comercio justo y es este departamento el que tiene el mantenimiento de la acreditación. Entonces, muchas gracias, Carmen. Adelante. Buenos días. Las gracias a vosotros por darnos a la Cordi de Comercio Justo y Finanzas Éticas, por invitarnos a participar en esta jornada que, bueno, pues es una oportunidad de conversar con los municipios, con las organizaciones y con los agentes públicos y privados implicados en el desarrollo del comercio justo en Cataluña. Y también de compartir mesa con viejos conocidos, como con los que hemos trabajado ya a lo largo de todos estos años, como Alice de la Fair Trade Advocacy y la ciudad de Malmö, que está con nosotros y con otras ciudades europeas en el trabajo en red por el comercio justo y ético. Así que saludos de nuevo, Alice, Olof, y un saludo general a todos los asistentes. En Madrid estos días la verdad es que estamos de celebración porque nosotros obtuvimos la acreditación como ciudad por el comercio justo el 26 de octubre de 2011. Así que ahora mismo cumplimos nuestro 10º aniversario. Entonces, siempre en el mes de octubre nosotros hacemos algún tipo de actividad, pero este año un poco más. Hemos lanzado una campaña más potente que otros años y celebramos el próximo día 25 de octubre una jornada en la que va a haber presencia pues no solo institucional, sino también de las ONGs, de distintos, digamos, ámbitos del mundo de la comercialización, de la distribución, de todos los ámbitos para visibilizar un poco el comercio justo y qué podemos hacer. Es decir, una jornada profesional a la que también os invito a asistir, porque Ana tiene el enlace, porque va a ser también transmitida por YouTube. Como decía Ana, en la estructura organizativa que tenemos ahora y desde hace años, la promoción, digamos, del comercio justo, las actividades de fomento se han encomendado al Instituto Municipal de Consumo, en el que yo trabajo. Antes trabajaba en el área medioambiental, con lo cual parece que es algo, digamos, muy enfocado, porque nosotros la concepción que tenemos es siempre ver el comercio justo con carácter integrado, ¿no? Dentro de lo que es la promoción de un modelo de consumo pues sostenible, ¿no? Que cambie en los hábitos generales y con ello el modelo de sociedad. Y el comercio justo es entonces para nosotros un instrumento más para el desarrollo de políticas que incidan de una manera sencilla y práctica sobre dinámicas sociales y económicas favorecedoras de esas actitudes más solidarias. También por relacionarlo, como todos sabemos, con los objetivos del desarrollo sostenible, con la Agenda 2030, que fue promulgada por las Naciones Unidas con un enfoque quizá más holístico que su predecesor, ¿no? Los objetivos del milenio, pues el comercio justo pues prácticamente está relacionado con la mayoría de esos 17 objetivos y con muchas de sus metas. En estos objetivos que versan sobre aspectos como un trabajo decente, como la equidad de género, como una educación universal y de calidad, son valores que encajan totalmente con los del comercio justo y con la declaración, la resolución del Parlamento Europeo, que ya data de 2006, sobre comercio justo y desarrollo. Pero lo que está claro es que encaja muy especialmente con el objetivo número 12, ¿no? Con producción y consumo responsable. Porque efectivamente las personas consumidoras, a través de nuestros hábitos cotidianos, a través de nuestras pequeñas decisiones, con nuestras opciones libremente elegidas, individuales de compra, pues podemos ejercer un efecto muy transformador del modelo de desarrollo, condicionando con ello la actividad económica. Entonces, sí que hay en nuestro país algunos datos, pues yo creo que son esperanzadores, ¿no? De cuál es la actitud o la percepción que tienen los consumidores sobre, digamos, las cuestiones que le ayudan a elegir, pasando de ser no solamente el precio o la calidad o la salubridad de los productos, sino que también voy a citar un estudio relativamente reciente, que es de una organización de consumidores, de la Organización de Consumidores y Usuarios de 2019, que se llama Otro modelo de consumo para un futuro mejor. Pues en esa encuesta que hacían, decían que más de un 70% de los consumidores son selectivos y prefieren productos y servicios por razones éticas o de sostenibilidad.
y que más de un 60% sentían, digamos, el poder que tenían porque eran conscientes de su influencia, de la influencia que ejercían con carácter más general en el modelo de compra. Pues como digo, estos datos lo que nos dicen es que algo está cambiando, pero también es verdad que no podemos ser plenamente optimistas porque existen, digamos, fuertes barreras, ¿no? Yo creo que cuando la persona consumidora va a comprar, pues muchas veces tiene un montón de etiquetas, un montón de cosas, un montón de información, pero hace falta que esa información sea fiable, que difundamos lo que es fiable y lo que no cejemos en nuestro empeño. Luego, a veces también en España, pues mientras que los productos, digamos, alimentarios más típicos, como pudieran ser el café y el té, están fácilmente ahora mismo disponibles en muchos sitios, pero hay otros, para avanzar en el comercio justo, que realmente tienen una baja cuota de mercado, y eso es incluso una barrera en la compra pública, ¿no? Porque no puedes poner condiciones que luego no tengan respuesta en el mercado, ¿no? O no haya suficiente cantidad. También otra de las barreras es, antes lo ha comentado Olof, es la percepción que tiene mucha gente de que comprar productos de comercio justo supone un coste más alto, supone pagar un precio adicional, y sabemos que no siempre es así. Y digamos que otra de las barreras también es una cierta frecuente asociación de que la promoción de este tipo de políticas, que son en el interés general de todo, pues está asociado a ideologías determinadas, cuando no siempre tiene por qué ser así. Entonces, la pregunta yo creo que hemos de plantearnos ahora es, que también se ha abordado un poco en anteriores exposiciones, es ¿qué podemos hacer desde una entidad local, desde una ciudad, en nuestro caso desde una ciudad muy grande, donde dar visibilidad a las cosas cuesta mucho trabajo? ¿Qué podemos hacer para promover un modelo de desarrollo sostenible, ¿no? Contamos con distintos instrumentos. Yo creo que lo primero es el compromiso político. Sin compromiso político no hay nada, ¿no? Después, las alianzas con todos los actores globales que actúan, digamos, en la ciudad en pro de este modelo. Nosotros también tenemos capacidad normativa, capacidad de legislar y ahora os contaré las iniciativas que se han tomado aquí, ¿no? Para, digamos, dentro de nuestra organización. Nosotros somos una organización, me ha sorprendido el dato de Malmo, nosotros somos 3.027.000 empleados. Voy a decir allí que qué envidia, ¿no? Aquí con 3 millones somos solo del orden de 27.000, ¿no? Luego las actuaciones de visibilización, ¿no? Las campañas dirigidas a determinados colectivos o a la ciudadanía en general. Y luego, por supuesto, la integración del comercio justo en otros planes e iniciativas municipales, en proyectos. Y luego el trabajo colaborativo y en red. Pues bien, por no repetirme mucho, ya hemos dicho que Madrid empezó en el comercio justo en 2008, necesitó una declaración institucional del Pleno del Ayuntamiento de Madrid que se aprobó por todos los grupos políticos para iniciar los trabajos en favor de conseguir ser una ciudad por comercio justo y ético. Y es, como decía antes, en octubre de 2011 cuando recibió la acreditación oficial dentro de la campaña internacional, al cumplir los 5 criterios que están establecidos en España para devenir en una ciudad por comercio justo, que son distintos a los que hay en Suecia, a los que nos ha descrito antes Olof en Suecia, pero que tienen pues una cierta también conexión y puntos comunes. En Madrid, para digamos, desarrollar este proyecto, lo primero que se creó es un grupo de trabajo local, ¿no? En el que están integrados pues, agentes institucionales, las ONG de comercio justo, las asociaciones de consumidores, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Ese grupo, que se llama el Foro Municipal de Comercio Justo, se constituyó también en 2011 y es el que está encargado de, por un lado, de aprobar los programas de trabajo que se hacen normalmente con carácter bienal y también de supervisar, digamos, las labores de diagnóstico que se hacen para el mantenimiento de la acreditación que evaluamos cada 2 años. Creo que está presente aquí Ideas pues con ellos, ¿no? Que es la coordinadora, digamos, de la campaña en España. En el plano normativo, importante para un ayuntamiento, nosotros empezamos en 2011
e incorporando en la ordenanza de consumo de la Ciudad de Madrid, es decir, la ordenanza es el máximo rango dentro de la capacidad normativa que tiene un ayuntamiento, un título que consta solo de 2 o 3 artículos que decía: Madrid se compromete a fomentar el consumo sostenible y el comercio justo dentro de los objetivos internacionales del desarrollo sostenible, y eso es lo que, digamos, nos da margen legal para actuar. Y luego, en materia de compra pública ética, otro de los aspectos típicos, ¿no? Es decir, cuando nosotros, que generamos un volumen económico de muchos contratos, pues lo que se generó es una instrucción interna de obligado cumplimiento para todos los departamentos en el año 2016, que obliga básicamente a incorporar productos de comercio justo. Se refiere solo a productos alimentarios. Yo hubiera preferido que se refiriera más, pero es solo sobre productos alimentarios, café, té, chocolate, pues obliga a incorporar en todos los contratos que se refieran a catering, a organización de eventos, a suministro de alimentos, y en todos los que se llaman, digamos, las concesiones de manuales, es decir, máquinas de vending, etcétera, etcétera, a tener productos de comercio justo. Entonces, eso ha sido muy importante para el despliegue, digamos, del comercio justo en nuestra organización interna. Entonces, en cuanto a las actividades, digamos, de fomento, otras actividades de fomento, lo que nosotros hemos emprendido con un trabajo continuado a lo largo de los últimos años es, por un lado, las campañas de sensibilización. Todos los años hacemos al menos 2 campañas, ¿no?, que exhibimos públicamente. Ahora os enseñaré al final de mi charla la última, la que tenemos ahora en curso, que se basa en la idea del equilibrio, ¿no?, del equilibrio entre el desarrollo económico, lo social y lo ambiental que suponen los productos de comercio justo. También la organización de eventos específicos, normalmente ligados, pues, a la celebración del Día Mundial del Consumidor y a otros, ¿no?, porque también el comercio justo suele estar presente, pues, cuando se hace algo en materia del Día Mundial del Medio Ambiente o el Día Mundial de la Infancia, para que también los niños vayan teniendo la oportunidad de conocer los valores del comercio justo. Organizamos frecuentemente jornadas y seminarios. Nosotros, pues en 2017 hicimos aquel encuentro nacional donde estuvieron más de 22 ciudades españolas. En 2018 organizamos aquí la Conferencia Internacional de Ciudades por el Comercio Justo, de cuya edición nos hablaba este año Alice. Y bueno, pues también participamos en todos los sitios donde nos invitan, ¿no?, como es el caso de en Cataluña. Y otra acción en la que incidimos mucho es en la formación en la escuela. Todos los años desarrollamos un plan de formación en materia de consumo que trata donde se organizan talleres. Organizamos normalmente más de 2.000 actividades formativas al año en este plan. Entonces, se organizan talleres sobre distintas temáticas de consumo y siempre hay una específica de consumo responsable y otros de comercio justo. Disculpad. Y también cuidamos la formación interna de nuestros empleados. Dentro del Plan Municipal de Formación Interna, pues también tenemos un curso que llevamos manteniendo varios años sobre consumo sostenible y comercio justo. El comercio justo es una acción más que ya está integrada en otros planes municipales, como es el caso de la Estrategia de Localización de los Objetivos del Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, en el propio programa de gobierno de esta legislatura y también en la Estrategia Alimentaria, porque Madrid es suscriptora del Pacto de Milán. Otra de las acciones que intentamos cumplir es la transparencia con la difusión en la web corporativa de las evaluaciones y de todos los programas de trabajo que vamos teniendo cada año, y en la que también puede encontrarse una relación de los establecimientos comerciales y hosteleros que conocemos, en los que pueden encontrarse productos de comercio justo. Desde luego que no es exhaustiva. Es imposible tener una relación en una ciudad tan grande como esta, pero sí que cuenta con más de 700 establecimientos registrados y que son publicitados a través de la página web del Ayuntamiento de Madrid. Y luego, pues también desarrollamos mucha acción de promoción y colaboración con los agentes sociales. Tenemos convenio con las asociaciones de comercio justo más importantes que operan en Madrid, con colaboración de las cuales desarrollamos estos eventos y estos programas de trabajo.
nosotros concurrimos a la primera edición de los Premios por el Comercio Justo y Ético de la Unión Europea, que ganó con toda justicia la ciudad de Gante, pero recibimos una CESID por alianzas globales. El mismo premio que en la última edición ha ha obtenido, la ciudad de Malmö. En fin, yo para concluir, y ante la reciente publicación del Informe de Comercio Justo en España 2020, que data de hace solo unos días, es cierto que en los últimos años las ventas de comercio justo en España han sufrido un crecimiento importante, desde solo 43 millones de euros en 2016, dice el informe, a los 139 en 2019. El año 20 ha sido un año atípico para todos, ¿no? Es decir, la no celebración de eventos presenciales ni el descenso del comercio en general, pues ha hecho que, aunque se incrementara este incremento, fuera bastante inferior. Pero bueno, esperemos que no ha afectado solo a las tiendas de comercio justo. Aquí hay sectores en Madrid que se han visto perjudicadas en sus ventas en más de un 50%, ¿no? Con lo cual, esperemos que estos nuevos consumidores de los que hablaba antes, de los que tienen conciencia, tiren de esta demanda y podamos ver en 2021 un resultado mejor y que recuperemos la tendencia observada en años anteriores. Desde luego, nuestra voluntad es continuar en la acción que nos corresponde a las administraciones públicas, manteniendo esa colaboración con los agentes sociales en una política de construir alianzas y conseguir esas relaciones comerciales equilibradas, ¿no? Os voy a poner ya para finalizar si sé compartirlo, vamos a ver, yo creo que sí. La campaña que tenemos ahora, que os digo cómo marca nuestra visión de ese equilibrio con los productores, con el planeta y también con la relación calidad-precio para conmemorar nuestros 10 años de Ciudad por el Comercio Justo. Muchas gracias a todos. Abierta a vuestras preguntas. Gracias, Carmen. Gracias a todos los que habéis participado de ponencias. Yo creo me he quedado con algunas cosas, como algunas palabras que han ido saliendo, entre ellas las alianzas, el trabajo en conjunto. A mí me ha gustado mucho ver cómo, por ejemplo, en Malmö era un tema transversal y se ha hecho desde diferentes departamentos. Entonces, bueno, o por ejemplo en Madrid, Carmen comentaba que la promoción del comercio justo, de la alimentación sostenible, es una cosa sin ideología, que son temáticas que deberíamos apoyar en cualquier momento. Entonces, son cosas que han ido resonando y me han parecido muy interesantes. Yo sé que tengo un listado de preguntas que me encantaría hacer, pero la idea de ahora era abrir más un debate abierto si alguien quisiera participar, comentar alguna cosa. Por ejemplo, también si quisieran presentar la iniciativa de redes por el comercio justo de Café Ciudad en Cataluña, también es una posibilidad, pero en todo caso os doy la palabra, podéis desactivar activar el micrófono y hablar directamente y si no, yo puedo empezar tranquilamente a romper el hielo. Bueno, veo que está costando esto romper el hielo y empiezo yo. No. Ah, no, mira, alguien quiere hablar, pero la Rosa de Paz, por favor, adelante, Rosa. Si no, Ana me va a reñir si no explicamos la red de Café Ciutat. Buenos días a todo el mundo, muchas gracias por la presentación que habéis hecho, muy interesante, sobre todo la parte que podemos aplicar en la práctica. Soy la técnica de cooperación del Ayuntamiento de Manresa, pero os hablo como miembro de la red de municipios que estamos trabajando para impulsar el comercio justo desde el café. El proyecto se llama Café Ciutat,
Y un poco en la línea de lo que estabais comentando, así brevemente, compartiros que el tema es que el símbolo del café para nosotros es la cooperación, el modelo de cooperación basado en la justicia que nosotros queremos impulsar y romper la percepción que todavía tiene parte de la ciudadanía, que la cooperación es mirar hacia afuera, ayudar a otros y volver a este relato colectivo de mejora, ¿no?, del impacto global en toda la sociedad, y que somos una pieza más en esta construcción colectiva de justicia. Entonces, a partir del ejemplo del café, a distintos municipios de la provincia de Barcelona, acompañados de Alternativa 3 en el año 2008, y con el apoyo de Diputación nos unimos para que este mensaje tuviera más fuerza si lo trabajábamos paralelamente y de manera complementaria. Por tanto, la red, el objetivo básico es sumar relato, experiencia, recursos para poder aplicarlo en distintas ciudades a la vez y reforzarnos mutuamente, y a la vez tener como más credibilidad colectiva, ¿no? En este camino ha habido, empezamos 3 municipios, más la Diputación y Alternativa, y después hemos ido avanzando hasta 11 municipios con subidas y bajadas. Nos afectó la crisis financiera como a muchas otras instituciones, y estamos ahora volviendo a reactivar el proyecto también con el apoyo de Diputación y la Cordi, básicamente para volverlo a reenfocar, que los objetivos de partida son los mismos actualmente, pero encajándolo bien en el proceso de ODS y encajándolo bien en que tenga en paralelo un trabajo con la sociedad civil, dentro de la administración, y partiendo también de conseguir que los socios locales estén más implicados en el proceso de visibilidad y de difusión. No sé si Ana quiere complementar, o Sara de Diputación, pero básicamente es estas ganas de trabajar en red y de, ¿cómo decirlo?, dignificar el comercio justo como algo valioso que tienen los municipios para hablar de valores y de transformación social, básicamente. Gracias, Rosa. No sé si alguien más... mira, Pilar Gilbert quería hablar. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Me ha parecido muy interesante todo. Mi pregunta va un poco más dirigida a Carmen, porque a mí me interesaría saber cuáles son los tiempos desde el minuto cero en que te planteas empezar a trabajar para ser ciudad de comercio justo. Ya sabemos que a veces cuesta mucho pues eso, avanzar en la maquinaria burocrática, tener que poner a todo el mundo tan de acuerdo, y que al final pues, la normativa municipal que te permita que tengas el margen legal suficiente, y luego todo el tipo de red que tienes que ir extendiendo. ¿Cuánto os costó a vosotros en el momento en que pensáis y hasta que obtenéis llegar a ser ciudad de comercio justo? Gracias. ¿Contesto, Ana? Sí. Pues los tiempos son grandes, ¿no? Los tiempos en la administración son grandes. Yo recuerdo haber empezado a hablar de comercio justo cuando trabajaba pues como un funcionario que soy de carrera en la Dirección General de Sostenibilidad, que empezamos a hablar de que, bueno, pues que a nosotros, pues que una de las iniciativas posibles y tal sería la de convertirnos en ciudad por el comercio justo, ¿no? Entonces, bueno, pues en 2008 sí que se preparó, digamos, la iniciativa para que en mayo de 2008 lo aprobara el Pleno, ¿no? Y lo que sí fue, desde luego, yo creo que en ese momento se cumplió, ¿no?, de que todos los grupos políticos dijeron esto pues puede ser una iniciativa buena, y se aprobó por unanimidad. Pero después, hasta que logramos la acreditación, es que, claro, tampoco es fácil cumplir todos los criterios, porque tienes que hacer un trabajo de diagnóstico, tienes que formar el grupo local, ¿no? Tiene que querer todo el mundo participar, tiene que constituirse aquí, pues un poco, claro, pues no sé,
regularmente, ¿no? Como un órgano colegiado que pueda tener luego su presupuesto para el desarrollo de actividades. Tiene que saberse quién, ¿no? De esta organización tan grande, quién se va a ocupar de que eso funcione, ¿no? A quién se atribuye la competencia. Entonces, desde 2008 hasta 2011 no logramos tener un diagnóstico positivo y recibir la acreditación internacional. A partir de ahí, ¿qué hay? ¿No? Porque no solo es obtener la acreditación, ¿no? Yo también diría que cómo se mantiene. La verdad es que nosotros sí que hemos tenido, digamos, yo creo, y aquí está Marta Mangrané, entre los asistentes un trato muy cercano, yo creo, con las organizaciones de comercio justo que nos han ayudado mucho a ese mantenimiento. Y luego también un pequeño equipo de gente que desde aquí pues lo ha ido impulsando. Así que yo creo que conseguirlo, a lo mejor en un municipio, digamos, de otra población es distinto, ¿no? Pero yo creo que tiene que pasar por esas mismas etapas, ¿no? Es decir, por conseguir una declaración institucional, por formar el grupo de trabajo, por financiar su funcionamiento y por hacer iniciativas que te vayan enfocando a los objetivos y a los criterios que tienes que cumplir, ¿no? Hola. Hola Ana y todos los asistentes. Bueno, yo soy Marta Mangrané, que me ha nombrado Carmen Rebollo. Trabajo en IDEAS, que es la entidad que coordina en España la campaña de Ciudades por el Comercio Justo. Disculpadme la voz porque estoy un poco mala hoy. Y bueno, sí comentar lo que ya habéis dicho, ¿no? Que la campaña de ciudades se trata de esas alianzas, de ese trabajo en red, y que nosotros que llevamos pues desde hace más de 10 años trabajando en España por esta campaña, ahora vemos en estos 2 o 3 últimos años, a pesar del COVID y de toda esa dificultad, ¿no? De hacer actividades de sensibilización en la calle y de toda esa dificultad que hemos vivido, que hay un momento muy bonito y muy importante para trabajar en red con otros movimientos sociales que bueno, pues están trabajando en agroecología, en alimentación sostenible, y que nosotros estamos viendo desde la campaña estatal que hay un gran interés por muchas ciudades nuevas. Se está trabajando desde hace ya más de un año la Cordi en Cataluña con muchos municipios que os vais a ir incorporando en la campaña. Y bueno, para nosotros que haya entrado Cataluña es algo muy importante, ¿no? Porque extiende la campaña a más territorios, también territorios que bueno, pues como Castilla-La Mancha, que también están empezando a trabajar. También en el País Vasco se están empezando a unir muchos municipios como Vitoria, también en Navarra, Pamplona. O sea, es un momento para la campaña de ciudades en España muy interesante, porque hay muchas ciudades que se están incorporando, ciudades con esa idea de trabajar en red y con alianzas con otros movimientos, ¿no? Que es desde la coordinación de la campaña de Ciudades por el Comercio Justo en España, la trayectoria que queremos darle ahora, ¿no? En este momento, que es sobre todo el trabajo en red y sobre todo lo que comentabais, para nosotros, ¿qué es lo más, o sea, cuál es el kit para que la campaña funcione en un municipio? Pues que haya un grupo de trabajo motivado, un grupo de trabajo que está formado por una representación del ayuntamiento y de una organización social, de una organización de comercio justo, y luego ya ampliar a otros sectores del municipio, pues de sectores del sector comercial, de la educación, pueden participar universidades, de hecho están participando muchas universidades también en España, pero sobre todo lo más importante es que el grupo de trabajo esté motivado y que, bueno, pues por supuesto desde el ayuntamiento desde los ayuntamientos tenéis un papel fundamental, pero también y siempre de la mano de las organizaciones de comercio justo, ¿no? Que son las que conocen y las que han estado trabajando durante tantos años para promover el comercio justo entre la ciudadanía, ¿no? Pero sí que creo que es un momento muy interesante y que creo que bueno, pues que se está viendo, ¿no? Que están entrando nuevos municipios y que creo que tenemos que aprovecharlo bien. Gracias, Marta. Me sumo a lo que dice ella y también volviendo a la idea que había sacado Malmo antes de
gusta ser primero. En Cataluña aún no hay ninguna ciudad por el comercio justo, así que es un momento oportuno para hacer el despegue, la carrera, a ver quién llega primero. No, obviamente se trata de trabajar conjuntos y de crear alianzas, pero si la competición ayuda, pues lo que sea para ir sumando energías. Yo sí que hemos hablado mucho de alianzas, pero una cosa que nos hemos dado cuenta hablando con algunos municipios, sobre todo con, por ejemplo, la red de Café Ciudad, es que muchas veces el comercio justo se ve como una cosa muy aislada de cooperación, de ayuda, de solidaridad, mientras que por lo que me da la sensación de todas las buenas prácticas que habéis ido mencionando, una de las razones por las cuales ha cogido tanta fuerza ha sido justamente esta transversalización, esta ayuda interdepartamental y me gustaría saber un poco si tenéis algún consejo, alguna buena práctica, tanto pues desde Malmö, desde también Alice, tú has comentado en Dartmouth que habían trabajado mucho con las escuelas. ¿Cómo salimos solo de la esfera de cooperación e incorporamos otros técnicos? ¿Cómo ayudamos a hacer este empuje? Entonces, esta pregunta va un poco a los tres y a todos los municipios que queráis participar, obviamente. I mean, we can say something. So, well, I can start okay. in Spanish. Yo creo que la constitución del grupo local, es decir, ayuda mucho, porque en el grupo local tienen que, en nuestro caso se llama el Foro de Comercio Justo, pero ahí tienen que estar representadas otras áreas municipales, ¿sabes? En el momento en el que pongas que esté, pues los que se encargan de la contratación pública, los que se encargan de cooperación al desarrollo, los que se encargan del área de lo social, no sé, digamos que ese es tu punto de... Tienes que ir transmitiendo. Ese es tu punto de conexión para involucrar a otras áreas. De manera que cuando se desarrolla cualquier estrategia, cualquier planificación, pues hombre, también te llaman a ti porque saben que estás trabajando en eso. Y esa es tu oportunidad, digamos, de involucrar el comercio justo en todos los planes, que al final se evalúan y al final está presente. Y luego, la otra herramienta que yo creo que también no se debe despreciar en la organización interna es que lo he mencionado también antes, es la formación de los empleados. Nosotros organizamos cursos específicos, cursos técnicos para capacitación en materia de consumo, pero pensamos en un determinado momento, que fue en la anterior legislatura, que teníamos un plan para impulsar el consumo sostenible, pensamos que esto también se tenía que meter en la formación municipal y abierto a todos los empleados, porque cada uno, digamos, desde su posición individual también puede colaborar. Gracias, Carmen. Olof, adelante, que quizás con la traducción, por eso no te ha oído, Carmen. Olof? Okay. Yes. Well, so I think connecting to other things which really have movement. You know, in Malmö, we talk so much about climate transition, and the whole purpose of climate transition is mostly an environmental issue, right? But I think most of us know that the mining of the batteries for this climate transition is very problematic, and that's where we chose to put our focus, because you know, we already have a lot of movement. We are going to do the climate transition, but then we need to try and be first there as well in a way. Well, I'm not saying we're first, but we only have 6% electric cars at the moment, which is good in a way, because then we can, for the rest of the perhaps 94%, you know, perhaps we can purchase ethical batteries for those if we start now. So that's also really, you know, connect to big things that really are moving forward and apply fair trade to that is one thing. Yeah, thank you. Thank you, Olof. I think that would be very interesting, especially for Spain. We had a news this week that we're not meeting the EU quotas on electric cars. So I think we would really
we could use all the knowledge you are gathering on batteries. Sorry, Alice, please go ahead. Yes. I mean, I think many suggestions have already been given from Madrid and Malmö. Perhaps what I wanted to add is also that sometimes also local, national, or European projects can be very useful ways to start working with new stakeholders. It can be a way to work on new issues like the ones that were mentioned by Malmö. So to see how fair trade can contribute to broader sustainability objectives through projects. It can also be an occasion to start a collaboration with schools, with universities, just find a common ground and then apply for some joint activities. Can be something very concrete to start building a new partnership and giving also resources for the development of the structures that are necessary for a campaign. And I wanted to take the opportunity to also say that we are joining in January. We're also starting an Horizon 2020 project, which is a research project where we will work with canteens and at universities and schools on how to promote a fair and healthy food. Malmö should also be involved actually in the project. And it's also a way for us to work further with schools and universities and help create also connections between the schools, universities, and municipalities. So we will keep you also updated on this because during the project, it is a 4-year project, there will be occasions also for local authorities to join the conversation and some activities. So it could be also something concrete. I think it's also good to create the concrete opportunities to join forces, and projects can be one of them. Gracias, Alice. La verdad es que sí, es muy interesante. Justamente nosotros aquí en Cataluña el tema de los comedores escolares y parvularios, universidades se está trabajando desde bastantes organizaciones. El tema de la alimentación siempre es verdad que es una alianza natural. Por ejemplo, ahora en noviembre tenemos unas jornadas sobre compra pública responsable a la que ya os invitaremos a todos. Yo creo que muchos ya participasteis otros años, y la alimentación, los comedores justamente se hablaron el año pasado y no sé si este año quizás se volverá a tocar el tema. Entonces estará muy bien saber que hay un proyecto europeo de investigación y poder ir nutriéndonos y compartiendo los resultados. Es 1:30. Veo que Rosa, ¿querías decir algo más antes de cerrar? Bueno, dar las gracias a todos los participantes y a este encuentro que hemos tenido. Y bueno, encantada, desde la Cordi seguiremos trabajando por conseguir muchas ciudades por el comercio justo en Cataluña, y contamos con todos los municipios para que se unan a esta campaña. Gracias, Rosa. Social sostenible. Gracias, Rosa Guinot. Me refería a Rosa de Paz porque tenía la mano levantada, pero también Rosa, ¿querías decir algo, no? Entonces, gracias a todos. Perdón, es que no tenía el micro abierto, pero quizá no tenemos tiempo. Me quedaba la pregunta de cómo se había trabajado con los proveedores, que ha pasado así un poquito rápido el tema, que a veces nos encontramos con esta dificultad, ¿no? Que hay alguna institución motivada y nos cuesta encontrar luego quien pueda dar respuesta a la demanda. Pero si no hay tiempo, lo guardamos para la próxima. Gracias. Gracias, Rosa. Veo que Olof se tiene que ir, así que al agradecerle a él, si Carmen quisiera contestar, y si no, sí que ya cerraríamos. Olof, muchas gracias por la participación. Carmen, ¿quieres dar...? Everyone, bye. We need to Bye. leave. Bye. Thank you. Si alguien quiere contestar o decir algo sobre la pregunta de Rosa, si no, cerraríamos hoy. Y en todo caso, sí que comentarte que vamos a hablar justamente de este tema en las jornadas de compra pública responsable. Entonces,
Esas serán en noviembre, ya os mandaremos la información, pero continuaremos trabajando sobre esto. Así que nada, muchas gracias a todos por participar. Lo dejamos aquí hoy y cualquier cosa estamos en contacto. Muchas gracias, Ana. Gracias.